Damos inicio a este webinar en la Escuela de Invierno titulado Análisis de Evaluación en Contexto Escolar, un ejercicio práctico. Con Marisol trabajamos junto en la Escuela de Educación y nos hemos dado cuenta de que desde las distintas disciplinas que trabajamos es necesario, se hace necesario muchas veces analizar las evaluaciones que nos han llegado, el grupo de evaluaciones en cuanto a su comportamiento cuantitativo y cualitativo, ya sobre todo cuando tenemos los promedios y necesitamos tomar algunas decisiones, ¿ya? El objetivo de nuestro webinar es analizar el rendimiento del curso en su dimensión cuantitativa y cualitativa para la interpretación y respuesta ante situaciones críticas, además de comprensión de las tendencias del curso y construcción de gráficas de comunicación adecuadas, ¿ya? En palabras más simples, vamos a tomar rendimientos de cursos, ¿ya? Notas de cursos enteros, ¿ya? Y cómo se han comportado en cuanto a su rendimiento, por lo tanto, cómo lo reflejan a través de sus notas, ¿ya? Cómo podemos hablar sobre ellas, sobre estas notas, o qué nos dicen estas notas desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva cualitativa. El orden de este webinar es una introducción, después una explicación del tema, luego un análisis cuantitativo de los datos y su interpretación de un curso tipo, ya un ejemplo que he sacado de un colegio, el análisis cualitativo de este mismo caso, una reflexión final y el cierre. ¿Ya? Espero que les guste. En cuanto a la evaluación en contexto escolar, hay mucho que decir. Ya es un proceso que está en constante evolución y en constante perfeccionamiento. Ya se va alimentando de distintas disciplinas, principalmente de la estadística, ya y también de la teoría educativa. Nos hacemos estas preguntas para analizar la evaluación y el resultado de los aprendizajes. Primero, ¿qué impacto tiene la gestión de los aprendizajes en la sala de clase por parte del profesor? ¿Ya? El cual cumple un papel preponderante frente al cumplimiento de los objetivos que tiene cada curso y frente al logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Y una herramienta para que el profesor pueda tomar decisiones adecuadas, ¿ya? Es analizar el comportamiento de los resultados, ¿ya? De las evaluaciones que va teniendo su grupo curso, ¿ya? La información cuantitativa da un tipo de resultado, ¿ya? La cual es necesario complementar desde la perspectiva cualitativa, ¿ya? En donde nos vamos explicando caso a caso o los casos más críticos de las situaciones que están viviendo, ¿ya? En cuanto al logro del aprendizaje, la interpretación cuantitativa nos da bastantes luces de cómo se están aprendiendo ya estos objetivos, cómo se están alcanzando estos objetivos, y también nos está dando luces y señales de que no se están alcanzando y en qué situación no se están alcanzando, en qué objetivo, en qué trabajo o en qué evaluación no se han logrado alcanzar. ¿Por qué analizar las notas de nuestros estudiantes? ¿Ya? Debido a que es parte fundamental del proceso que estamos llevando a cabo en la sala de clase, ¿ya? Si no visualizamos durante el año cómo se va comportando estos números, puede que a final de año nos llevemos ciertas sorpresas, ¿ya? Puedes avanzar, Marisol. ¿Qué considerar para desarrollar, para analizar la evaluación?
Hoy en día el Ministerio de Educación nos pide analizar ya la situación actual de los estudiantes, ya en qué postura están frente al aprendizaje o al trabajo escolar, ya sobre todo en este caso pandemia, si están en condiciones de realizar ciertos tipos de trabajo o alcanzar ciertos tipos de aprendizaje, Exacto. además de eh, si pueden efectivamente conectarse a una sala de clase virtual y desarrollar su trabajo de manera eficiente. Los contextos educativos, siempre nos estamos preocupando de los contextos educativos en que se desenvuelven nuestros estudiantes y en los cuales trabajan nuestros alumnos en la sala de clase y ahora con estas características especiales que tiene la sala de clase que se ha vuelto virtual, ya que se ha trasladado a un ambiente en que es transmitido por alguna plataforma y por lo cual tiene sus características especiales. Sobre todo la evaluación que ha tenido que transformarse, sobre todo a una manera sincrónica. ¿Ya? La evaluación sincrónica sigue estando presente. Algunos profesores en las plataformas tienen más habilidades para llevarla a cabo y otros no tanto. Y sin embargo, la evaluación asincrónica es una evaluación que ha podido asistir muy bien en esta situación de emergencia que estamos viviendo al desarrollar las clases a distancia. Además, está lo que nos exige el Ministerio de Educación, ya, y lo que nos va a pedir en el futuro que prioricemos en el caso que lleguemos a volver a la sala de clase, en donde las evaluaciones van a tener un cambio, un impacto significativo, además como el trabajo en los distintos sectores de aprendizaje, ¿ya? Donde necesariamente vamos a tener que modificar la forma de evaluar, ¿ya? Y los tiempos de evaluar, de evaluación, y también la cantidad de evaluaciones que vamos a tener que ir desarrollando. Siguiente, por favor, Marisol. Bien, ¿se escucha? Muy bien. En esta parte nosotros ya vamos a revisar en qué consiste el análisis de tipo cuantitativo de los datos y su respectiva interpretación. O sea, más allá de ver un comportamiento de lo que sucede con nuestros estudiantes en una asignatura, en un curso determinado, tenemos que ver por qué, cuáles son las causas de un rendimiento, qué se puede hacer respecto al rendimiento, si es homogéneo, si es muy heterogéneo. Eh, Respecto a eso, debemos analizarlo desde el punto de vista cuantitativo. En este webinar nosotros nos enfocamos más que nada, porque hay varias formas de que podamos hacer un análisis cuantitativo, pero más que nada en el análisis de tipo descriptivo, lo que es la estadística descriptiva, o sea, lo que llaman las medidas de tendencia central, que las conocen como la moda, la mediana, la media, que es el promedio, media aritmética, y también revisar un poco, más allá de las medidas de tendencia central, lo que significa una desviación estándar. En qué incide una desviación estándar en el comportamiento del rendimiento de nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este webinar, el cálculo del promedio, cómo poder presentar la información de nuestros estudiantes que sea más atractiva y así entregar la mejor metodología, quizás de acuerdo al comportamiento que tengan en las distintas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver a nivel general y después vamos a ver un ejemplo en particular. ¿Cómo podríamos presentar un informe de notas? Entonces, si nosotros tenemos distintos cursos, distintas asignaturas, podríamos presentar lo que es el promedio,
el promedio, que significa en el fondo la media aritmética, pues, dónde están centrados los valores de nuestros estudiantes. Que si bien es cierto, la media aritmética a veces resulta no muy representativa porque es un estadígrafo de tipo muy sensible. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo puedo pensar que quizás un promedio que parezca eh, aparentemente muy bueno y otro quizás sea un poco más bajo, como lo vemos acá, que tenemos un 5.5, un 5.3, un 4.7, un 5, un 4.9, son calificaciones en distintos tipos de evaluaciones de un curso. Entonces yo podría decir perfectamente que el 4.7 fue la unidad que tuvo menor rendimiento, ¿ya? Y quizás el 5.5 fue aquella evaluación, prueba, donde el comportamiento de mis estudiantes tuvo un rendimiento más elevado con respecto al otro. Y quizá en esta cuarta evaluación también tuvo un rendimiento más homogéneo. Pero, sin embargo, tenemos que ver más a fondo qué es lo que está ocurriendo con este estudiante. Quizás el 5.5 de esa evaluación significativamente a lo mejor fue mejor que la tercera o la última evaluación, pero no hemos mirado a fondo cómo fue el rendimiento de mi estudiante. Yo les explicaba en un principio la media aritmética o el promedio es muy sensible a valores altos y valores bajos. Entonces, lo más probable es que a lo mejor estamos influyendo esto, no hemos comprobado nada, a lo mejor en este curso tienen un 5.5, pero quizás las notas de mis estudiantes fueron muy extremas. Quizás algunos tuvieron notas entre el 6 y el 7, algún 5.8 por ahí, y el otro 50% quizás fueron estudiantes que las notas fluctuaban entre el 3 y el 4.5 o el 4, y en promedio todo me dio un 5.5. Entonces yo me estoy llevando una idea errónea de lo que es el rendimiento de este curso, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir más allá de lo que es un promedio del curso. Analizar otro tipo de medidas. Dentro de las medidas de tendencia central también tenemos la mediana. La mediana es aquel estadígrafo, que se llama así en estadística, que me indica aquel estudiante o aquella nota que está justo en el centro de la distribución total de notas. Y que de ahí el 50% la supera y el 50% tiene una nota inferior a ella. Es decir, yo tengo acá que en mi evaluación 1, el 50% de los estudiantes tuvo una nota superior a un 5,5 y el 50% restante tuvo una nota inferior a un 5,5. Lo mismo para esta segunda evaluación. El 50% tuvo una nota superior a un 4,8 y la otra mitad inferior de mi curso tuvo una nota inferior a un 4,8. Y así sucesivamente con toda esta evaluación. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas medidas de tendencia central? Que en el fondo se llaman así porque todas las notas, todas las distribuciones de datos se agrupan en un valor que es más repetitivo. Cuando estas distribuciones son simétricas, o sea, tienen una distribución pareja, una distribución que se distribuye en una forma normal, estas medidas tienden a ser prácticamente iguales. Ahí es cuando nuestra distribución es pareja, es simétrica. Sin embargo, cuando hay una diferencia entre media, mediana, moda, hay una tendencia que esta distribución está siendo un poco dispersa, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, me dice que el promedio del curso fue un 5,3. Sin embargo, la mediana, sí, se acerca un poco al 5,3, pero es distinto. Pero la moda, si ustedes se fijan, en un 7. O sea, la nota que más se repitió fue un 7. Entonces, eso, ¿qué me hace ruido? A que en realidad este curso estuvo disperso en su rendimiento. Alumnos con muy buen rendimiento y alumnos con muy bajo rendimiento. Entonces, ojo ahí. Ahí hay que poner atención.
¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay un rendimiento parejo? ¿Debo entregar metodologías que me nivelen el rendimiento del curso? Porque en realidad tengo estudiantes muy calificados, con muy alto rendimiento, y tengo estudiantes con muy bajo rendimiento. Ahí debo poner atención. Entonces, y lo mismo pasa en esta tercera evaluación. Acá, si ustedes se fijan, hay un rendimiento más parejo. Media, mediana y moda se ven iguales, o prácticamente iguales. Entonces, el rendimiento de este curso es un poco más parejo. ¿Y qué es lo que debo hacer en este caso? Apartarme un poco de lo que son las medidas de tendencia central y mirar lo que está pasando con mi desviación estándar. En sí, técnicamente, ¿qué es lo que es desviación estándar? Desviación estándar es la diferencia, la distancia que existe entre cada nota o cada puntaje de mi estudiante con respecto a lo que está sucediendo en el promedio del curso. ¿Qué tanto se distancia? ¿Más o menos? Entonces, acá en este cuadro de simulación, ¿cuál es la más alta desviación? Si ustedes se fijan acá, tiene 1.6 más menos de desviación. Es decir, cada estudiante, cada uno de mis alumnos se están distanciando en 1.6 con respecto al promedio. Hay una gran diferencia entre lo que cada estudiante tiene respecto a lo que hay en el curso. Entonces, ya aquí nos da un indicador de que hay una dispersión en mi estudiante, que algo está sucediendo. Sin embargo, acá hay una dispersión baja, 0,6. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son los que debo poner más atención? Podríamos decir en estas dos. Aquí es donde hay una mayor dispersión, donde mis estudiantes se alejan mucho a lo que está sucediendo en el promedio del curso. Hay una heterogeneidad en lo que es el aprendizaje de ellos, en lo que es el rendimiento de ellos. Y los últimos indicadores que podemos presentar en una tabla de lo que está sucediendo en un curso son los valores máximos y los valores mínimos. Para este caso, la nota máxima fue un 6,7 y la nota mínima fue un 2. En este caso, la nota máxima fue un 7 y la nota mínima fue un 2,5. Entonces, acá nos vamos dando una idea también de cómo están rindiendo nuestros estudiantes, de acuerdo a las notas máximas y las notas mínimas. ¿Ya? Eso es como un cuadro a nivel general de lo que podríamos presentar como informe de lo que está sucediendo en cada curso, en cada asignatura del curso que estamos realizando. Otra forma de presentarlos para tener una visión dónde están concentrados mis estudiantes, dónde se agrupan sus notas, ya sea en unas notas muy bajas o en unas notas muy altas, realizando lo que es una tabla de frecuencia para datos cuantitativos, o sea, cuantitativos continuos, que son estos que están acá, basados en rangos de nota. ¿Ya? Acá yo tengo los rangos de nota. El primer intervalo me muestra una nota entre un 1 y un 1,9. El segundo intervalo me toma desde el 2 a un 2,9. El tercer intervalo, y hasta aquí tenemos los que estarían en el fondo reprobando bajo una nota 4, tenemos de 3 a un 3,9. De el 4 hacia arriba ya empezamos con estudiantes que ya están superando la nota roja, ¿ya? El cuarto intervalo me muestra del 4 al 4,9, el penúltimo de un 5 a un 5,9, y finalmente tenemos los que están entre el 6 y el 7. Y vamos a mostrar, por ejemplo, cómo es el rendimiento en una asignatura de matemáticas de los estudiantes de séptimo básico. Entonces tenemos el promedio del curso del séptimo A. Y me dice que en el séptimo A tengo 6 estudiantes que tienen como promedio en la asignatura un 6, o sea, entre un 4 y un 4,9. Tengo 6 estudiantes. Luego,
tengo, donde está la mayor concentración, está entre el 5 y el 7. Acá se agrupan, donde hay 15 estudiantes que tienen una nota como promedio entre el 5 y el 5,9. Y 10 estudiantes que tienen una nota entre el 6 y el 7. Eso es lo que está sucediendo en el séptimo básico A. ¿Qué sucede en el séptimo básico B? Se mueve nuestra distribución. Acá nuestra distribución nos dice que tenemos un gran grupo que están entre el 3 y el 4,9. Pero por otro lado, también nos damos cuenta que hay 14 estudiantes que están entre el 6 y el 7. ¿Se fijan? Entonces, acá ya nos mostraba que había una tendencia a hacer un curso más o menos disperso en rendimiento. Y acá nos señala justamente que hay un gran grupo que está entre el 3 y el 4,9 y otro grupo que está entre el 6 y el 7. Y para las otras notas prácticamente no tenemos estudiantes. Entonces, la dispersión acá es bastante variable. El séptimo C están la mayoría agrupados entre, casi el 50% están agrupados entre el 3 y el 4,9. ¿Se fijan? Tenemos 22 estudiantes que están agrupados en estas notas. Y de nota 2,9, entre el 1 y el 2,9 no tenemos estudiantes. Pero sí hay estudiantes que están entre el 5, 10 estudiantes que están entre el 5 y el 7. O sea, la gran mayoría están agrupados acá, entre el 3 y el 4,9. El séptimo D, ya acá la tendencia es casi la gran mayoría están superior al 5, a la nota 5. Y hay muy pocos que están entre el 3 y el 4,9, ¿ya? Que sin embargo estos pocos, que son 6 estudiantes, también me pueden variar a lo que es el promedio del curso. Pero, si nosotros nos vamos al cuadrito de acá, podríamos decir, si fuera este el caso, que en realidad acá están más homogénea la distribución de nuestros estudiantes. No es tan disperso. Y final el séptimo E, acá todos están entre el 4 y el 5,9. No hay notas superiores al 6, no hay notas inferiores al 4. Todos están entre el 4 y el 5,9. ¿Bien? Entonces, por ejemplo acá tenemos todas las notas de nuestros estudiantes. Y nosotros las miramos así, en realidad tenemos una visión general de lo que está sucediendo. Pero es importante mirar a fondo cómo es el comportamiento de estos cursos. Y por eso que es necesario las tablas que yo les mostraba anteriormente para ver en realidad cómo es el rendimiento del séptimo A, del séptimo B, el séptimo C, D y E. Que en realidad todos los tengo que medir de forma igual en cuanto a las metodologías de estudio, o debo adecuarme a cada curso, a cual tiene necesidades distintas formas de metodología para poder llevar a cabo un mejor rendimiento. ¿Está? Vamos a ir, antes de pasar a nuestro ejemplo, a lo que sucede, por ejemplo, en estos dos promedios, para que ustedes vean. Si se fijan acá, los puntitos blancos son promedios de estudiantes o notas de estudiantes de un curso X. Y acá tenemos los promedios de otro curso, de un curso X, y los puntitos están distribuidos de distintas formas. O sea, acá podríamos decir que el promedio del curso es un 5,5 y acá también podríamos decir que es un 5,5. Pero, ¿qué es lo que sucede? En este promedio 5,5 aquí mis estudiantes tienen una forma pareja en que están aprendiendo, en que ellos están respondiendo a nuestras metodologías de estudio. Están parejos. Podríamos en forma simultánea llevarlos a un mejor rendimiento. Utilizar una metodología donde para todos es prácticamente igual, porque todos rinden de manera muy homogénea. Pero ¿qué sucede acá? Acá también tienen un 5,5 como promedio, pero acá tenemos estudiantes muy alejados de nuestra línea de tendencia que está acá en el centro, donde tengo estudiantes que
tienen muy buen rendimiento, como otros que se escapan al rendimiento, como de notas 7. Su rendimiento es un 7. Y hay otros que tienen rendimiento un 1, un 2, un 3. Entonces, el rendimiento de este curso como tal es disparejo. Acá debo alinearlos, debo dejarlos entregar medidas que me alineen en cuanto a al rendimiento de los estudiantes, que vayan en parejo como iba en este otro promedio del curso. ¿Se fija? Voy a pasar a un ejercicio que es importante que ustedes lo puedan visualizar. Gonzalo, ¿se ve? Gonzalo, Se ve pequeño. Trata de hacerle zoom. ahí, Un poco más, un poco más. ahí, ¿se visualiza o no? Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces acá tenemos lo que yo les mostraba, la lista de mis estudiantes, donde acá está desde el estudiante, el alumno número 1, hasta el alumno número 31, con sus respectivas notas o promedios. Tomamos la asignatura de matemáticas. Entonces el alumno 1 en matemática tuvo un 4 como promedio final, un 4,8, el alumno 2 un 5,5 y así sucesivamente. Yo puedo mirarlo en el contexto general y veo notas, solo notas, nada más. Pero sería importante mirar más allá para mejorar quizás el rendimiento de estos estudiantes o observar quizás en aquel que tenga un rendimiento más homogéneo, quizás la metodología que estoy usando en ese curso es distinta a los de los otros. O tal vez en los otros tengo que adecuarme de acuerdo al rendimiento. Entonces, para eso nosotros realizamos nuestro cuadrito con las medidas necesarias para poder revisar qué es lo que está sucediendo en este curso. Y acá tenemos el promedio, la mediana, lo que les mostraba hace un rato atrás, la moda, que es lo que más se repite, la desviación, máximo y mínimo. Pero yo quiero mostrarles algo bastante importante en lo que es esta gráfica. Si ustedes se fijan acá, el curso, miren a nivel general, estos puntos que están acá, los puntos no están distribuidos de igual forma. Tenemos distintas distribuciones. Acá quizás en el séptimo A se acercan bastante algunos a lo que es el promedio, hay otros que se me alejan, como estos que están acá, pero podríamos decir que aquí hay un rendimiento casi homogéneo. Sin embargo, en este séptimo B, tengo algunos muy alejados del promedio y otros bastante superados. O sea, muchos con nota 7. ¿Y qué pasa con estos otros que están acá? ¿Por qué hay tantos con nota 7? Bueno, ahí hay muchos factores. Alto rendimiento de estos estudiantes, pueden estudiar, quizás estudian mucho más que estos que están acá, pero no nos podemos llevar bajo su puesto. Entonces, acá hay que ver qué es lo que está sucediendo, qué metodología debo usar para quizás alinear a mis estudiantes o quizás aprovechar la instancia de estos que están acá y detectar estos estudiantes que tienen excelente rendimiento y quizás dejarlos como guía para que ayuden a los otros que están con más bajo rendimiento. Ahí cada cual adopta sus propias metodologías de acuerdo a lo que nos oriente a lo que está sucediendo. En este séptimo, miren, fíjense aquí. Acá yo tengo las notas, quizás pueden decir ustedes, no están tan altas.
No hay 7, no hay 6, pero sin embargo ellos están muy parejos en rendimiento. Con ellos hay que actuar de una forma, alentarlos para que suban en forma homogénea sus notas, pero en conjunto, el conjunto en total. En cambio, en estos otros yo tengo que visualizar más en forma particular lo que está sucediendo. Acá también, séptimo C, una gran dispersión de mis datos. Están totalmente alejados de lo que sucede en el promedio del curso. Entonces aquí hay promedios muy altos y muy bajos y en conjuntos todos hacen un 5,5, por ejemplo. Lo mismo sucede acá. Entonces, ojo, en estos cursos yo debería poner mayor atención y mirar las metodologías que estoy usando. ¿Se fijan? Entonces, acá, ¿no? Dice que justamente el séptimo B tiene una dispersión, una desviación estándar de 1.6. 1.6 se está alejando respecto al promedio de cada curso. Y este de acá, que era el séptimo E, tiene una desviación menor. Revisemos en la gráfica. Teníamos entonces que el séptimo B y el séptimo E. Séptimo B, acá está, lo que justamente les decía yo. Tiene una desviación estándar del 1.6. 1.6 se aleja cada uno de estos estudiantes respecto a lo que es el promedio del curso. Y el séptimo E tenía una desviación de 0,6. Solo 0,6 se desvía cada estudiante respecto a esta línea que me dice la tendencia del curso, ¿ya? Respecto a lo que es el promedio. Entonces, estas medidas nos sirven justamente para eso. Cuando nosotros queremos analizar y quizás mejorar el aprendizaje o las metodologías de nuestros estudiantes, nosotros podemos realizar ese tipo de análisis, de acuerdo al promedio, a la mediana, que estos valores que son media, mediana y moda, ojalá sean lo más parecido posible. Ojalá nuestra desviación estándar, bueno, si tiende a 0 serían todas las notas iguales, ¿ya? Pero por lo menos que sea un poquito más elevado que 0,3, 0,4 y no supere el 1. Esa es la idea, ¿ya? Y, bueno, también como sugerencia, si quieren hacer el análisis de cada curso, también se puede hacer un análisis de este tipo, donde yo presento el promedio del curso en una asignatura, supongamos la asignatura de matemática, y acá tenemos distintos tipos de evaluaciones, evaluación 1, evaluación 2, ¿cuál fue el promedio en esta evaluación 1? ¿Ya? Tenemos la evaluación 1, y como promedio en curso fue un 5,2. La cantidad de estudiantes que rindió esta evaluación 1 fueron 31 estudiantes. El porcentaje de aprobación, es decir, la cantidad de alumnos sobre los que tuvieron una nota superior al 4 es un 96,8%. Mi nota máxima fue un 7, mi nota mínima fue un 1,7. La mediana y la desviación estándar. Teniendo este análisis, nosotros podemos tener una visualización de mis cursos, cómo es el comportamiento, y podemos presentar el informe y presentar medidas remediales para mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes. ¿Bien? Ya, Gonzalo. Ya. Listo. Ya. Abramos un poco la conversación antes de avanzar con lo cualitativo, ya, para contextualizar y apropiarnos de
del análisis que hizo Marisol, que es muy propio de la cuanti, de la estadística, en la sala de clases, ¿ya? Nosotros, como profesores de aula, dejamos muy afuera estos análisis cuantitativos y estadísticos, las medidas de tendencia central, eh, porque no las comprendemos, porque los niños a veces no las entienden, o los jóvenes no las entienden, pero para nosotros como profesores o en el consejo de profesores, para analizar la evolución del rendimiento es muy efectivo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo podemos ver que un promedio no necesariamente refleja una estandarización buena del curso, ¿ya? O un buen rendimiento del curso, sino que también un promedio puede esconder a veces situaciones críticas, ¿ya? A las cuales cualitativamente tenemos que poner atención y analizar individualmente. ¿Ya? Abramos los micrófonos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? O por el chat puedes ver, Marisol. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya. Te decía Marisol que abramos los micrófonos o participamos a través del chat con algunas preguntas para ir elaborando un poco este tema de la evaluación más cuantitativa y más estadística del rendimiento del curso. Ya que por falta de conocimiento y por falta de costumbre de análisis no podemos a veces profundizar realmente en estos datos estadísticos, ¿ya? O saberlo interpretar adecuadamente. ¿Ya? A veces podemos ver un promedio, el cual refleja una nota, como vimos en el ejemplo, puede reflejar una nota adecuada para un curso, para un nivel, pero esconde a veces situaciones específicas que se nos escapan para arriba o para abajo. Generalmente los que se nos escapan para abajo o cuando el curso está muy disperso, entra a preocupar al profesor, porque el aprendizaje en algunos casos no se está logrando adecuadamente. ¿Ya? Eh, Pueden hacer algunas preguntas, ya tranquilamente. Tú puedes ver el chat, Marisol, ¿no es cierto? sí. Ya. Podemos ir preguntándonos. Nos gustaría que nos preguntaran, nos hicieran consultas sobre este tema, sobre la interpretación más cuantitativa y cualitativa, pero la cuantitativa sabemos que requiere un poco más de procesamiento, ya un poco más de entendimiento. Es muy interesante ver cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, el curso en cuanto a la normalidad, hablando estadísticamente, ¿ya? A cuanto a su media, ¿no es cierto?, a su promedio, cómo nos alejamos de este promedio, cómo está este porcentaje ya alejado hacia abajo, ya cuál es la cantidad que se va desviando y por qué se va desviando, ¿ya? Nos gustaría escuchar algunas consultas o algunos aportes, ya Consulta, aporte, inquietudes que tengan, que vayan enriqueciendo esto. Eh, experiencia. Sabemos que el tema de la cuantitativa y de la estadística específicamente es bastante difícil y alejado de un profesor de aula a veces de lenguaje, matemática, historia, que no somos del área. Pero creemos con Marisol que puede llegar a ser un aporte al trabajo del profesor en la sala de clase y al aprendizaje de los niños también en la sala de clase, de los niños y niñas en la sala de clase. ¿Ya? Al poder detectar situaciones específicas, ¿ya? Al poder decir este es el promedio, pero cómo se comporta este promedio. Este curso o este año mi curso se comportó de esta manera estadísticamente, ya fue más homogéneo, estuvo más cerca de la media y estuvo más cerca de la norma, ¿no es cierto? Y otras veces
puede tener el mismo promedio, pero está más alejado de la norma o tiene un comportamiento más disperso. ¿Ya? Ahí cuando empezamos a tomar herramientas y a tomar medidas para que el aprendizaje tienda a desarrollar su norte, ¿ya? O a encauzarse a lograr los objetivos que nos hemos propuesto como profesor al iniciar al iniciar la clase, ¿no es cierto? Al planificar. ¿Ya? Pueden escribir tranquilamente en el chat. Ya, Hola, Marisela, disculpa, ¿se ya escucha? dime. Sí, se Mira, Sí. escucha. lo que pasa es que el chat no está activado para los invitados, solamente para ustedes como miembros de equipo. Ah, Por ya. eso no se pueden hacer preguntas por chat. Ah, ya. Pero sí lo Ok, escuchamos. Apple, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, tranquilamente lo pueden realizar. Yo tengo una consulta. Buenas Dime, tardes. Mi nombre es vamos. Sebastián. ¿Ya? Eh, Hola, Sebastián. la pregunta va direccionada con respecto a la situación que estamos pasando por el tema del COVID-19, ¿Ya? donde algunos establecimientos hemos estado realizando algunas evaluaciones, bueno, de manera formativa, pero igual nosotros podemos, como lo dijeron ustedes muy bien, analizarlo cualitativamente. Pero ¿qué pasa cuando los resultados no son confiables con respecto a que fue manipulado tanto porque un apurado ayudó al estudiante a desarrollarla o porque nosotros sabemos que los estudiantes con la tecnología ellos pueden estar modificando los aprendizajes a través de la copia? Entonces, ¿qué pasaría en ese aspecto? ¿Quedaría como inválido este análisis en esta situación, siendo que realmente no tenemos un control directo con respecto a los instrumentos que se están realizando? Claro, lo que pasa en este caso, nosotros tendríamos que entrar a hacer un análisis más profundo. Ya un análisis de este tipo descriptivo, de estadística descriptivo, no nos aporta mucho porque, como yo lo decía en un principio, la media aritmética es muy sencilla. Entonces, lo más probable es que nos entregue valores que en realidad no son confiables, como lo decía. Entonces, ahí ya tendríamos que recurrir a otro tipo de análisis, un análisis más profundo, un análisis más inferencial, donde tendríamos que tomar otro tipo de variables, ¿fija? Porque es difícil, porque justamente sucede eso, no sabemos si realmente el estudiante está realizando las actividades, las evaluaciones formativas él, o está con ayuda, o simplemente la hace otra persona. Entonces es difícil y ahí ya tendríamos que entrar a otro tipo de análisis, ya tomando en cuenta otras variables, que no son las que tomamos acá. Este tipo de análisis ya es más cuando nosotros estamos en tiempos reales, donde nos damos cuenta que efectivamente la nota es del estudiante, no es una nota ficticia, sino que el rendimiento de lo que realmente está sucediendo en el aula. Hay hay distintas estrategias que se han ido desarrollando incipientemente, eh, pero también requieren un poco más de trabajo y de inversión. Ya, por ejemplo, yo he visto o participé en un proyecto en que había un software de reconocimiento facial, ¿ya? Donde el estudiante se pone frente a al computador y el software reconoce su cara mientras está realizando la evaluación. Ya hice algunos pasos, algunos ensayos que se están haciendo en la universidad para validar el resultado de la prueba que se está aplicando. ¿Ya? Pero como todo lo que está pasando en este momento es incipiente, pues nosotros estamos ensayando, estamos investigando, tal vez en un par de años más ya este software esté un poco más masificado, más sofisticado, en donde el profesor pueda aplicar y validar un poco el resultado de las pruebas que se están dando. ¿Ya? Estamos más que nada en una época de ensayo-error, que Mm. nada, porque estamos Estamos, probando estamos, nuevas alternativas. sí, estamos comenzando recién porque el sistema de trabajo en línea ya se nos impuso de golpe gracias a la pandemia y llegó para quedarse, ¿no es cierto? En el momento que abran la escuela y vayamos a trabajar a la sala de clase,
no va a ser ya un trabajo 100% presencial, sino que va a tener varios elementos híbridos, ¿ya? Donde se van a poder realizar este trabajo, ¿ya? En cuanto a la validez de la evaluación, este año solamente trabajar, ¿ya? Y, y confiar un poco en el trabajo que estamos todos haciendo, ¿no es cierto? Tanto los alumnos como profesores. Eso. No hay en este momento mayor control de las variables que están influenciando en la evaluación, en la toma de datos y en el control de datos, lamentablemente. Como decía Marisol, se puede hacer un control de las variables, pero hay que hacer un trabajo más inferencial, más profundo. ¿Ya? ¿Alguna ¿Alguna pregunta? otra? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O tienen dudas de cómo se sacaron algunos datos? ¿O quisieran aportar otra cosa que les pueda servir a ustedes? Pues Marisol también, en las conversaciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que a veces compartir estos análisis con estudiantes un poco más grandes o que puedan entender ya la estadística, ayudan a comprender nuestra propia trayectoria de los aprendizajes, ya cómo va evolucionando o cómo va transcurriendo a lo largo de la unidad de trabajo o a lo largo del curso. ¿Ya? Hoy en día la estadística entra a la sala de clase o entra ya en los contenidos de educación media, ¿ya? Entonces ya es un trabajo que podemos compartir con ellos, ¿ya? Transparentar con ellos, ¿ya? Y ver que nos puede predecir un poco nuestro propio rendimiento o el logro de nuestros aprendizajes como estudiantes, ¿ya? En cuanto al análisis cualitativo de los datos y su respectiva interpretación, ¿ya? Eh, Siempre el foco va a ser en el rendimiento y este va a estar asistido por el aseguramiento en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes. Ya en estos momentos, una herramienta eficaz, una herramienta automatizada que evalúe todas las variables para el rendimiento no está totalmente validada, ¿ya? Por eso también el ministerio no está exigiendo mucho el número o la nota, eh, pero en situaciones de presencialidad sí se puede realizar, ¿ya? Donde tú o cada docente puede controlar las variables que van influenciando en el resultado de las pruebas. Ya podemos decir que la prueba fue sometida, todo el curso fue sometida en el mismo momento, en la misma sala, con el mismo tiempo, con el instrumento adecuado, ¿ya? En situaciones en las que el rendimiento se detecta que está disperso, como lo explicaba Marisol anteriormente, eh, el profesor o la profesora ya tiene que entrar a apoyar el rendimiento del estudiante, ¿ya? Porque hay un dato duro, un dato confiable que nos está diciendo que el rendimiento no está alcanzando el promedio, ¿ya? O no está superando, no está alcanzando el objetivo que se han planteado el profesor al diseñar el curso o al planificar las actividades. En las situaciones en que estamos viviendo actualmente de pandemia o de estallido social, en que las clases son suspendidas o los años son cortados, es necesario ajustar el curso, ¿ya? Y ajustar también la misma evaluación, ya tal vez el número de evaluaciones y también ajustar un poco el rendimiento del curso,
Ya el rendimiento al momento de ajustar la evaluación, el rendimiento también se va a ver afectado. ¿Ya? Y por supuesto las metodologías de trabajo que se pueden ir ajustando de acuerdo al rendimiento y de acuerdo a la situación que estamos viviendo. ¿Ya? Otro aspecto que es interesante mencionar que al revisar el rendimiento, es necesario ajustar estas metodologías de trabajo, a lo cual ya estamos sumamente acostumbrados como docentes desde el momento que entramos en la sala de clase y al ejercer durante todo este tiempo nuestra profesión. Y ahora, en que hemos tenido que realizar, no estar con los estudiantes en una sala de clase, ya ajustar los tiempos y ajustar los contenidos. ¿Puedes poner el PowerPoint, Marisol, please? La siguiente diapo, por favor. Ya. Acá nos hacemos esta pregunta nosotros con la Marisol y también nos gustaría escucharlo a ustedes. De por qué hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo del rendimiento del curso. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué creen que es necesario hacer el ejercicio en algún momento? ¿Por qué es necesario hacer este ejercicio, compartirlo en el consejo de profesores o compartirlo con los estudiantes? ¿Ya? Nos gustaría escucharlo a ustedes. ¿Por qué se hace necesario tener esta mirada más fina de la evaluación? No solamente el promedio, no solamente la nota que alcanzamos para pasar. ¿Ya? ¿Por Sí, qué esa sería nota importante. tiene esa característica? ¿Ya se comporta de esa manera? ¿Por qué el grupo se comporta de esa manera? ¿Escuchan? ¿Me escuchan ahí Sí, o no? Sí. Sí, sí, Paula Torres, perfecto. sí. Hola. hola, Paula. Hola, yo creo que el análisis cualitativo dentro de ahora de estos tiempos actuales, bueno, no con tanto con el asunto del COVID, pero el uso de datos dentro de una escuela es súper importante. El uso Ya, de datos, que lo sepan tanto los profesores de curso y los directivos, es muy importante. Y esta Excel, esto que ustedes nos están enseñando aquí, que nos están explicando, sirve mucho porque así uno tiene claramente, como decía la profesora recién, cómo le fue, a quién le fue mejor, a quién le fue peor, cuál fue el promedio. Son estos usos de datos que te sirven a ti para poder tener algo más, además de lo cualitativo, lo cuantitativo. Es muy importante están ahora el uso de datos y creo que es una herramienta que nosotros como profesor deberíamos saber usar. Eso. Muchas gracias, Paula. Sí, importante. y Y un, justamente a veces nos llevamos una mala impresión de un curso. Pensamos que está rindiendo súper bien y el otro a lo mejor tiene un promedio menor y tiene menor rendimiento y sin embargo su rendimiento es más parejo que el que tenía un promedio más elevado. Entonces es bastante importante la mirada cuantitativa. Eh, ¿Me escuchan? sí, Sí. Perfectamente. Mira, perfecto. soy Elsa, soy de Concepción. Mira, sabes Ya, que también es súper importante si tú lo analizas desde el punto de vista de que tienes algo objetivo en qué basarte en relación a las evaluaciones de los estudiantes y no ya, al ojímetro, al tincómetro. sí. Entonces, de verdad que es una herramienta sumamente potente y que facilita mucho la vida y más aún a los estudiantes que entiendan de otro punto de vista sus aprendizajes como van. ¿Y por qué analizamos esto? Porque nos sirve para verlo. Nosotros trabajamos con muchos objetivos de aprendizaje. Entonces, Mm. por lo menos a mí me da la mirada. ¿Qué objetivo de aprendizaje ha sido adquirido con mayor facilidad? ¿Cuáles le ha costado más? Y sirve para hacer las retroalimentaciones respectivas. Y de esa manera vamos monitoreando mejor a nuestros estudiantes. Perfecto. Justamente eso que tú mencionas, Elsa, es importante para ver cómo hemos logrado nuestros objetivos de aprendizaje, que ha llegado a nuestro fin, nuestro objetivo en realidad de lo que queremos lograr. Entonces, en base a parte de lo cualitativo, la parte cuantitativa nos muestra datos más reales en realidad de lo que está sucediendo en nuestro fin. ¿Alguien más que nos Hola, dé su... ¿me escuchan? Hola, ¿sí con Sí, quién?
Hola, mi nombre es Nicole y bueno, contraria tal vez a la mayoría de ustedes, yo no soy pedagoga de profesión, yo soy fonoaudióloga y hago docencia universitaria en la Universidad de las Américas. ¿Ya? Y la verdad es que el tema del análisis de datos para mí en específico ha sido súper importante a través del tiempo para ir adaptando mi práctica pedagógica y los contenidos educativos con el análisis de estos análisis de datos más detallados. De hecho, nuestra experiencia en la Escuela de Fonoaudiología, un caso súper específico que nos pasó con el ramo de metodología de la investigación, que es el que yo imparto, es que hasta hace un par de años los estudiantes tenían pésimos resultados de notas y de aprendizaje. Después llegaban a hacer su seminario de tesis sin los contenidos necesarios adquiridos. Entonces, con estos tipos de análisis cualitativos, la escuela pudo, por ejemplo, proponer un cambio en la línea de los ramos de la línea como más metodológica, y hoy en día la escuela es quien imparte el ramo de metodología con adecuaciones pertinentes que necesitan específicamente los estudiantes de fonoaudiología, considerando también que nuestra universidad tiene este tema del enfoque comunitario. ¿Ya? Entonces, claro, el tema del análisis de datos ha sido como primordial para saber si los objetivos se están cumpliendo, saber qué están aprendiendo y planificar una mejor instrucción de los contenidos finalmente. Y a nivel intrasujeto también nos ha servido también para personalizar la enseñanza de algunas cosas. Eso sí. Va a ser como más fino en la profundización, es decir, esto es lo que nos está alcanzando, ¿cierto? Exacto, En identificar el aprendizaje que no está siendo alcanzado. Exacto, y desde ahí, con ese dato, que es puramente cuantitativo, que es un número, decir qué podemos hacer. Y la verdad nos ha dado bastante buenos resultados. Los niños ahora llegan con los conocimientos necesarios para realizar sus tesis de grado, que era algo que nos estaba preocupando mucho. Así que muy relevante el hacer este tipo de análisis. Exactamente. Y sobre todo identificar el complejo proceso de aprendizaje que se desarrolla en la sala de clase, ¿no es cierto? Que tenemos que aprender muchas cosas y a veces no alcanzamos o no sabemos por qué no obtenemos un buen resultado, pero al hacer un análisis más fino, como nos ayuda a hacer la cuantitativa, podemos alcanzar a decir aquí está fallando tanto personal o grupalmente, ¿no es cierto? O a nivel de escuela. Esa herramienta nos entrega la cuantitativa, la estadística en este caso. Sí, totalmente, totalmente. Como que nos abre un poco el paso hacia el tratamiento más cualitativo, en donde tenemos que ajustar metodología, ajustar tiempo, ajustar evaluaciones. Y no al tuntún, como decía una profesora por ahí, ¿no es cierto? No a la tincada, sino más sistemático. ¿Alguna otra pregunta? O experiencia en Sí. el aula. Nosotros dejamos abierta la invitación para que participen en los webinars que estamos realizando. Ya, estamos abiertos a construir nuevos webinars sobre el tema. Ya, no son temáticas en que lo pasemos, tengamos un éxtasis al ver la cuantitativa, pero sí es una herramienta que nos permite ordenar nuestros objetivos, ordenar nuestra trayectoria, nos ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Y nos ayuda a tomar decisiones como un poco más válidas, ¿ya? Queríamos terminar con esta frase que dice: lo que hace efectiva una clase no es nuestra opinión, sino la satisfacción y aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Y entonces, ¿cómo llegar a la satisfacción y aprendizaje de los estudiantes? A través de una buena práctica pedagógica, y esta práctica pedagógica tiene un sinfín de características, y una de ellas
y es un análisis adecuado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo del proceso. ¿Ya? Ahí están nuestros datos, ¿ya? Y las redes sociales de la Facultad de Educación específicamente, a los cuales nos pueden escribir, ya hacer sugerencias o pedir algún elemento, pedirnos el PowerPoint, el Excel que nos mostró Marisol, ya para que lo puedan trabajar, ya. O simplemente si tienen dudas o necesitan ayuda en este tipo de análisis, nos escriben y nos ayudamos. Sería un gran aporte también para nosotros. A la discusión. Exacto. De la evaluación en educación, en aprendizajes. ¿Ya? Muchas gracias entonces. Gracias por su asistencia.